vida. ¿Ha sido usted alguna vez traicionado por su mejor amigo? ¿O quizá en su trabajo ha sido calumniado y ha sido llevado a la corte injustamente? Si ha sido así, usted estará muy interesado en el tema que hemos de estudiar hoy. Pero antes queremos pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Señor y Salvador, queremos darte gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de ser llamados tus hijos. Todos nosotros pecadores, Señor, necesitados de ti. En esta noche queremos, Padre, rogar que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno de mis amigos y de mis hermanos en la fe, que están en este momento viendo este programa. Te quiero rogar, Señor, que al trazar tu palabra, este servidor, Señor, pueda hacerlo con tu Santo Espíritu. Señor, ninguno de nosotros es suficiente para la obra que hay que hacer, pero podemos confiar, Señor, de que tú nos usarás, no importando cuán humildes seamos, cuán poca educación o mucha educación podamos tener. Te pido, Padre, que tú, por favor, toques el corazón de cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a aplicar estas verdades que hemos de estudiar en este momento a nuestras vidas. Lo rogamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay alguien que fue acusado falsamente y mucho más que todos nosotros. Alguien que sufrió el martirio, la persecución, el falso testimonio. Que sus amigos le abandonaran en el momento más crucial de sus pruebas. Ese alguien es Jesús. Yo quiero invitarles a que leamos juntos la palabra de Dios. Y allí en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo fue parte de este proceso que nuestro Señor Jesús padeció. Y queremos leerlo porque esta lectura tiene grandes e inspiradoras lecciones para todos nosotros hoy. Vamos a Mateo 27, versículos 22 al 31. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: ¡salve, Rey de los judíos! Le escupían y tomando la caña le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Amigos, cuando nosotros vemos esta descripción de los momentos previos a la crucifixión del Señor Jesucristo, vemos mucha crueldad. Los poderes de las tinieblas se ensañaron contra el Señor Jesús, quien como Cordero Inmaculado, inocente, había sido llevado injustamente ante la corte de Pilato. Y Pilato, en lugar de defender la causa del justo, simplemente se lavó las manos por miedo a lo que pudiera decir el pueblo. Pilato prefirió que este justo fuera llevado a la muerte para que su gobierno
no se viera afectado por divisiones dentro del pueblo. Lamentablemente, mis hermanos, esto que ocurrió llevó al Señor Jesús a la más profunda de las depresiones, a la más profunda prueba que jamás hombre alguno ha sufrido. Todas nuestras pruebas, todos nuestros dolores, todo lo que nosotros hemos vivido, yo sé que todos nosotros hemos sido afectados de una u otra manera, e inclusive nosotros mismos en algunas ocasiones hemos afectado a otros. Como dice la palabra del Señor, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero en este contexto, nosotros debemos comprender que el Señor Jesucristo lo soportó todo y padeció, siendo el Hijo de Dios. Y algunas de las cosas que se mencionan acá fue justamente el sufrimiento. Aquí se menciona que cuando el Señor Jesús fue presentado allí, lo azotaron. ¿Alguna vez usted ha sido azotado? Quizá recuerde un momento en su infancia cuando quizá algunos hayan sido golpeados con una correa o con un palo. Bueno, no estoy hablando de eso, estamos hablando de azotes. Debemos recordar que cuando se azotaba a un hombre no se hacía con algo muy suave, era con un látigo especial que cuando se golpeaba la espalda del que estaba siendo castigado, al retirarlo tenía unos ganchos que arrancaban la piel y que hacían doler muchísimo el cada contacto. Y le pegaban no solamente un latigazo, sino que era un latigazo, 2 latigazos, 3 latigazos, 4, 5, 6, hasta 39 la mayoría de los casos. El Señor Jesucristo fue latigado y misericordiamente. Yo no quisiera imaginar el dolor y el sufrimiento de nuestro querido Señor, pero Él lo soportó y lo vivió. Su sufrimiento fue indecible, su espalda quedó destrozada. No se desmayó, porque realmente estaba sostenido por el Señor, el Padre Celestial. Pero además de eso, dice que fue desnudado y le colocaron un manto. Ustedes saben que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda bendición. Pero el Señor Jesucristo, que era el Rey de los judíos, fue desnudado para burlarse de esa idea de que Él era el Rey de los judíos. Le vistieron con un manto escarlata, porque los reyes vestían de escarlata, de púrpura. Lo vistieron de esa manera, le colocaron una corona hecha con espinas. ¿Ustedes se imaginan alguna vez han tocado espinas? ¿Qué sucede al contacto? Se entierran y comienza a sangrar. Precisamente cuando el Señor Jesucristo lo coronaron, su frente, sus sienes, su cabeza, sufrieron la afectación de esas espinas. Y el Señor comenzó a derramar sangre en vez de sudor. Ese sufrimiento, mis hermanos, y esa burla fue muy cruel. Si hemos vivido cosas difíciles, no dudo que sea así, el Señor también lo sufrió y más. Adicionalmente, de que lo desnudaron, le colocaron una caña en su mano derecha como símbolo de un rey. Pero le hicieron lo que hoy día llaman bullying. Hincaron la rodilla y le hacían reverencias y después cogieron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Lo escupieron. ¿Alguna vez le han escupido? Bueno, el Señor también lo escupieron. Y le golpearon de tal manera y le hicieron tanta burla que el Señor realmente quedó desconsolado. Él había venido para salvar a los seres humanos. Pero estas criaturas, hechas a la imagen de Dios,
se habían convertido en demonios. Y después lo crucificaron. Lo colocaron sobre una cruz. Atravesaron sus manos. ¿Alguna vez usted ha sufrido algún accidente donde su mano se haya atravesado con algo y ver lo que sucede? Bueno, recuerdo una experiencia que a mí me ocurrió alguna vez. Estaba arreglando un aparato, haciendo algo con una lima punzante. Y estaba trabajando yo, limando la parte para que quedara bien pulida. Pero de repente se salió y cuando lo enterré, se me enterró en la mano y me atravesó aquí, precisamente. Y en ese momento que se enterró, yo no le presté atención. Yo he trabajado con herramientas por muchos años. Me encanta todo esto. Pero se enterró de tal manera que me cogió alguna vena o algo muy profundo. Y de repente, cuando saqué la herramienta, brotó sangre a borbollones. Yo me asusté. La impresión y el dolor que me dio fue tan grande que comencé a temblar. Y les digo la verdad, terminé en el hospital, porque quedé muy preocupado. Pensé que me iba a desangrar. Mis hermanos, en ese momento yo recordé que nuestro Salvador le enterraron unos clavos en sus manos. Y pude entender, aunque fuera una mínima expresión, porque nada se compara con esos clavos grandes y fuertes y oxidados. Cuán duro tuvo que haber sido para el Señor. Y después de eso, lo subieron a la cruz, lo atravesaron con una lanza. ¿Podría pedirse o hacerse algo peor que todo esto que hemos relatado y que hemos leído en la palabra del Señor contra alguien? Al meditar en esta situación que vivió el Señor, todas nuestras pruebas, lo aseguro, son nada, no son nada en comparación. Así que cuando sintamos que hemos sido agraviados, contemplemos lo que hicieron con el Señor. Cuando sintamos que han sido injustos con nosotros, contemplemos lo que han hecho con el Señor. No es nada en comparación. Ahora, a lo que voy con esto, y que me parece lo más relevante, es cómo reaccionó el Señor Jesús ante tanta crueldad, tanta injusticia, tanto dolor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo reaccionó Él? Vamos a mirar en las Escrituras lo que dijo cuando estuvo en la cruz, allí en Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 34. Lucas capítulo 23, 32 al 34. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Oh, mis queridos amigos, el Señor Jesús pidió por ellos, oró al Padre por ellos, clamó por ellos. Pidió que ellos fueran perdonados. Así debe ser también nuestra actitud para cuando somos afligidos por otros. Debemos recordar que todos los seres humanos somos falibles y que podemos fallar y que todos tenemos un cielo que ganar o un infierno que rehuir. Así que cuando alguien haga algo contra nosotros, oremos por él. Debemos orar, debemos perdonar. Eso va a quitar una carga de nuestros corazones. Dejemos la justicia al Señor. Oremos por esas personas. Quiero invitarles a que leamos Levítico 19, porque allí hay un principio que nosotros debemos siempre recordar. Levítico 19, versículos 17 y 18.
Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¡Qué hermoso texto! A mí me emociona cómo la palabra de Dios nos enseña y nos guía para poder saber qué hacer en estos casos difíciles. El Señor dice que si nuestro hermano de la iglesia o nuestra hermana, hizo algo contra nosotros, nosotros no le debemos aborrecer. Porque si nosotros aborrecemos a estas personas, estamos haciendo mal. El Señor dice que no debemos vengarnos, ni debemos guardar el rencor. Debemos perdonar ampliamente. Porque de esa manera estaremos haciendo como el Señor Jesús hizo con todos nosotros. Si yo quiero ser perdonado, debo perdonar también a otros. Es el llamado que hace el Señor. En Ministerio de Curación hay una cita que me gusta mucho y está en la página 386. A veces nosotros somos muy quisquillosos, hermanos, o quizá sencillamente estamos siendo afectados, pero ¿cómo debe ser, según el Espíritu de Profecía, nuestra reacción en cuanto a la justicia de Dios? Dice allí: no debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Gloria al Señor por eso. Continúo leyendo, dice: conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ahora, noten que aquí dice en la parte final: piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. No se refiere a que nosotros debemos decir: hagan ellos lo que quieran, piensen, de todas maneras no me importa. No es con esa actitud. No es con esa actitud. Porque si estamos hablando con esa actitud, hay orgullo en el corazón, falta de perdón. Cuando la sierva de Dios dice piensen o hagan ellos lo que quieran, es en el sentido de que a nosotros eso no nos debe turbar nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. No debemos, como dice ella, vivir para estar protegiendo nuestra reputación. Muchas veces, quizá, cuando nosotros como adventistas del séptimo día vamos de lugar en lugar y compartimos nuestra fe con otros, puede ser que le caigamos mal a alguien por el mensaje que traigamos y seamos afectados como lo fue el Señor Jesús en cierta medida. Pero debemos ser como Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús mandó a Juan y a Jacobo a abrir camino entre los samaritanos? Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, tiraron la puerta. ¿Pero qué ocurrió entonces? Mientras que Juan y Jacobo dijeron: ¿quieres que caiga fuego del cielo para que los destruya? El Señor dijo: no sabéis el espíritu, de qué espíritu sois, porque yo no he venido para destruir las almas, sino para que ellos sean salvos, para salvarlos. Así que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe ser nuestro. Dejémosle la justicia al Señor, pero no les deseemos mal a ninguno. Oremos para que Dios los perdone. Oremos para que sean transformados. Oremos para que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón, aunque profesen ser adventistas, pero que reciban a Cristo, para que de esa manera puedan ser verdaderamente salvos. Esa debe ser nuestra oración por nuestros enemigos o aquellos que nos han interpretado mal. Hay otra cita que habla también de la justicia del Señor y se encuentra en Salmos 37, versículos 5 al 9. Veámosla. Salmo 37, 5 al 9. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Qué hermosas palabras de Salmos, donde dice, deja la ira, desecha el enojo. Confía en el Señor, y Él exhibirá tu justicia como la luz. Y si no lo hace aquí en la tierra, mis hermanos, lo hará en el cielo. Porque Dios ha prometido que esto es así. Debemos recordar, mis hermanos, que las pruebas que Dios permite, aunque sean duras, aunque sean difíciles, son dadas y permitidas por el Señor para nuestro propio bien. En Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, Romanos 8:28. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí terminamos la cita, Romanos 8:28. Entonces, ¿todas las cosas ayudan para bien a quiénes? A los que aman al Señor. ¿Ama usted al Señor? Bueno, pues todas las cosas le van a ayudar para bien, aún las cosas malas. Porque Dios es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos. Todos nosotros estamos en este mundo con un propósito, y es prepararnos para la eternidad. En venir a este mundo, conocer de Jesús, elegir la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad. Eso es lo que Dios anhela. Así que cuando nosotros estamos en este mundo y padecemos tribulaciones, el Señor las permite porque quiere hacernos el bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Así que nuestra primera preocupación, mis amigos y mis hermanos, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si nosotros hacemos eso, todas las pruebas que sobrevengan, no importa cuán difíciles sean, serán para nuestro bien. Nunca olvidemos eso. En Ministerio de Curación, la sierva de Dios en la página 387 dice algo adicional en cuanto a esto y trae buenos recuerdos. Dice allí, estudiad la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos, que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Oh, qué hermoso, mis hermanos, lo que dice acá. El Señor no impidió las intrigas, ¿o sí las impidió? ¿Qué sucedió en el caso de José? ¿Recuerdan ustedes? José en Egipto, en los capítulos finales de Génesis. Allí se menciona de este jovencito que fue echado a un pozo profundo por sus propios hermanos. No hablo de los hermanos de la iglesia, eran sus hermanos, hijos de su padre. Y ellos, por pura envidia y porque no querían escuchar el mensaje de José, dijeron, vamos a echarlo al pozo y vamos a acabar con él. Y quisieron matarlo. Pero algunos de ellos se opusieron y dijeron, no se manchen nuestras manos con la sangre de un hermano, es nuestra sangre. Y dispusieron venderlo como esclavo. Pasaron justamente unos compradores de esclavos y se lo llevaron. Y lo vendieron en Egipto. ¿Ustedes se imaginan lo terrible que tuvo que ser eso para José? José había crecido con sus hermanos y los había amado. Había sido el hijo más consentido de su padre porque él era noble, era bueno, era obediente. Pero el padre cometió el error de darle una túnica de colores y esa túnica levantó los ánimos en contra de él porque le tuvieron envidia. Fue un error de su padre. Nunca hagamos esto. Todos nuestros hijos debemos tratarlos por igual y debemos amarlos a todos, como Padre Celestial hace con todos nosotros. Y cuando fue vendido José como esclavo, ustedes
pueden recordar y lo pueden leer allí en las Escrituras, él fue contratado, entre comillas, no como nosotros, ¿no? Contratado, fue esclavizado y obligado a trabajar gratuitamente. Algunas veces nos quejamos porque aquí en la tierra nos pagan muy poco o nos pagan insuficiente. De pronto alguna señora va a hacer un trabajo en algún lugar y le pagan lo mínimo posible. No son justos. Y eso muchas veces llena el corazón de tristeza. Pero ¿cuánto más José? ¿Cuánto más José? Que le tocaba trabajar tan duro y no recibía su salario y estaba esclavizado de tal manera que no tenía tiempo libre para salir, para tener su propia vida. Las pruebas de José fueron más duras. Él pasó también por estas cosas. Y después de eso, el Señor lo prosperó y todo lo que hacía, lo hacía tan bien que su amo sencillamente le dio la oportunidad de ser su administrador. Todo era bendecido en manos de José. Notemos que en medio de la aflicción, Dios estaba con José. Recordemos eso porque nosotros en medio de las aflicciones, Dios está con nosotros. Si somos hijos de Dios y si lo amamos. Y José finalmente estaba en el auge de los beneficios. Ya no se le consideraba un esclavo, ya era como un hijo. Y cuando todo iba bien, mis hermanos, Satanás otra vez colocó a José en una dificultad. Y la mujer de su amo se fijó en él. Ya habían pasado algunos años y había dejado de ser un muchacho. Ahora era un joven apuesto. Y esta mujer lo asediaba y buscaba estar a solas para poder tener algún contacto con él. ¿Y qué sucedió? Sencillamente, cuando vio que no pudo seducirlo y llevarlo a cometer adulterio, lo acusó en falso y la pena por eso iba a ser la muerte. Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Potifar y contra mi Dios? Él no quiso pecar y estuvo dispuesto a morir antes que transgredir la ley del Señor, por amor a Él. Y resulta que terminó finalmente en la cárcel, injustamente en la cárcel. Y cuando hablamos de la cárcel, no piensen que la cárcel es algo agradable. Los que han estado en cárceles saben que esto es muy duro. Pero no obstante, él llegó allí y le hizo al mal tiempo buena cara. Y dijo, bueno, si el Señor lo ha permitido, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Y él confiaba en Dios. Y allí en la cárcel dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Voy a hacer una bendición para todos los demás que están aquí. Y comenzó a trabajar por ellos, comenzó a beneficiarlos, comenzó a darles palabras de ánimo. En una ocasión vino el panadero y el copero del rey, acusados de traición, de haber robado algo. Y resulta que estos dos individuos estuvieron allí y José podría perfectamente haber dicho, ¡ah, qué bueno! A ustedes les tocó también venir a este lugar. Pero él no habló de esa manera. Él no tenía en su corazón desprecio por ellos. Oraba por todos aquellos que estaban también en desgracia y por aquellos que quizá le habían hecho el mal también. Y cuando estuvo en esa situación, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños. Y en esos sueños se les mostraba lo que habría de acontecer. Y el Señor por medio de José les mostró la verdad, que el panadero iba a ser ejecutado y que el copero iba a ser dejado libre, iba a volver a su puesto. Y así ocurrió. Y no obstante, aunque el sueño se cumplió, la revelación de Dios fue dada, pasaron algún tiempo más y él siguió allí injustamente metido en la cárcel. Pero Dios le dio un sueño al faraón. Y en ese sueño le mostraba 7 espigas flacas y 7 espigas gordas. Y las 7 espigas flacas se comieron a las gordas. Y también las vacas, habían allí unas 7 vacas flacas, se comieron a las vacas gordas. Y el faraón sabía que eso era un sueño raro, extraordinario. Y decía, ¿qué será esto?
¿Qué significa? Mandó a buscar a sus sabios y ellos no supieron dar razón. Y resulta, mis hermanos, que el Señor le dio a José el don de interpretar ese sueño. Y esa interpretación que hizo fue maravillosa, porque Dios le habló al faraón del significado de ese sueño. ¿Y cuál era el significado? Que perfectamente esos 7 símbolos de esas 7 vacas flacas significaba que iban a venir 7 años de hambre, terrible, igual que las espigas flacas. Y las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas significaban 7 años de abundancia. Primero iba a venir la abundancia y luego iba a venir la escasez, la sequía absoluta. Y entonces el rey recibió un consejo de José y le dijo: José, busca a alguien que pueda cosechar, que pueda guardar, crear sitios donde se puedan colocar toda esa comida y va a haber tanta abundancia que va a haber para comer y para guardar. Y después, durante los años finales, cuando venga el hambre y la sequía, ustedes tendrán suficiente para comer, inclusive para compartir con aquellas otras naciones que vengan a comprar de ustedes. Y así sucedió. Pero ¿saben a quién eligieron? Eligieron a José como gobernador de Egipto. Y José llegó a ese cargo allí, pero no porque fuera bueno en gran manera, no porque hubiera hecho un gran alarde de sus conocimientos. No, lo hizo por la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos es simplemente un regalo de Dios. Y José había aprovechado muy bien el tiempo que estuvo en dificultades. Aprendió el idioma del lugar donde estaba, confió en el Señor, hizo todo lo que pudo para progresar en la verdad y ayudar a otros. Y finalmente el Señor permitió que después de tantas tribulaciones, él mismo fuera ayudado y colocado en un lugar donde él nunca soñó. Y por medio de ello, eso fue una bendición para otras naciones. Ahora, ¿qué ocurrió después? Ellos recogieron obviamente toda la comida, recogieron todo lo que había allí disponible, y después de un tiempo vinieron los hermanos de José a pedir alimento. En medio de la sequía más difícil que haya tenido la humanidad en ese tiempo. Y él lo reconoció. Y él podría haber hecho algo en contra de ellos. Podría haber dicho: ven, el Señor los ha puesto en mi mano para dar justa venganza. Y José no actuó en venganza. José finalmente les dio lo que necesitaban ellos, sus familias y también su padre. Y después se manifestó a ellos y los abrazó y lloró con ellos y ellos con él. Oh, mis hermanos, el perdón es más grande que cualquier rencor. Necesitamos entender eso. Así fue Cristo en la cruz con nosotros. Todas las pruebas, mis hermanos, son para nuestro bien. Y si nosotros tenemos eso en mente, no vamos a permitir que estas cosas nos llenen el corazón de rabia y de resentimiento. Dice aquí algo en A fin de conocerle, página 284. Dios permite las pruebas con un propósito. Dice: el Señor nos coloca en diferentes situaciones. ¿Para qué? Para desarrollarnos. Si tenemos defectos de carácter que no conocemos, nos disciplina para que veamos esos defectos y podamos vencerlos. Oh, mis hermanos, ¿recuerdan a Juan el apóstol? ¿Cómo le llamó el Señor? El hijo del trueno. ¿Recuerdan ustedes? Y él era un apóstol del Señor. Era un joven, era un muchacho muy noble, pero era muy mal geniado. Y no tenía un buen carácter, tenía muchos problemas de carácter. Y Dios, el Señor Jesús, vez tras vez lo corrigió y lo fue colocando en diferentes pruebas hasta que por fin el carácter de Cristo se manifestó en su vida. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos defectos.
Y hemos tenido defectos que ya con la ayuda del Señor hemos podido superar. ¿Quién de nosotros no tiene defectos? Así que en medio de esos defectos, Dios nos pone en situaciones difíciles para que cuando nos veamos allí, en esa situación, nosotros podamos ser conscientes de nuestro problema. Si todo anda bien, no vamos a ser conscientes de esto. Si todo el mundo nos trata bien, si todo el mundo nos da un abrazo, si todo el mundo nos desea lo mejor, pues nosotros, si tenemos el defecto del mal genio, por ejemplo, no se va a manifestar y no vamos a ser conscientes de nuestro problema. Pero si el Señor nos pone a alguien que nos haga algo muy terrible, muy difícil, pues es nuestra oportunidad de darnos cuenta, porque reaccionamos mal. Así que cuando reaccionamos mal, recordemos, yo reaccioné mal. Debemos pedir disculpas y debemos permitir que Dios nos ayude para que cuando venga la siguiente prueba, nosotros podamos vencer de verdad. Recordemos, Dios nos coloca en diferentes situaciones, pero es para desarrollarnos, no para destruirnos. El pecado, hay un pecado, ya que mencioné el mal genio, quiero hablar de esto. Hay un pecado que no se considera pecado entre nosotros muchas veces y es el mal genio y el resentimiento. ¿Sabían ustedes que el mal genio y el resentimiento son pecados? Sí lo son. Tengo aquí una cita de Efesios, vamos a buscar en la palabra del Señor. Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debe quitarse de nosotros? ¿La amargura? Dice también el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y dice que debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. No como un ser humano perdona a otros, sino como Dios mismo nos perdonó a nosotros. Hemos pensado cuántos errores y cuántos defectos de carácter y cuántos pecados hemos cometido cada uno de nosotros en nuestra vida. Son muchos. Y ninguno de nosotros estamos exentos. Todos nosotros nos hemos apartado como ovejas y hemos hecho cada vez lo mismo, una y otra vez. Pero el Señor nos ha tenido paciencia y nos ha ayudado por medio de estas pruebas. Dice aquí, además, en Testimonios tomo 1, en la página 273, muchos ahuyentan a Cristo de sus familias por abrigar un espíritu impaciente e irascible. Pregunto, querido hermano o hermana, ¿cómo tratas tú a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? Si eres la mujer de tu casa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Le tratas con cariño, con deferencia? ¿O le estás hablando de manera descomedida continuamente? Si usted es el esposo y llega a su casa y encuentra a su esposa allí trabajando duramente, ¿cómo la trata? ¿Comienza a alegar y discutir con ella? ¿O toma el tiempo para darle palabras bondadosas y de ánimo? ¿Cómo reacciona usted ante el mal genio de su pareja? ¿Está reflejando usted el carácter de Cristo o el de Satanás? Y si es un hermano de iglesia, ¿cómo está reaccionando usted? ¿Tiene el carácter de Cristo en su respuesta o el carácter de Satanás? No hay un carácter intermedio. No hay un carácter laodicense. Existe blanco o negro, caliente o frío. El intermedio se pierde igual que el frío. Nosotros debemos recordar que todas nuestras familias, todos nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos están allí para ver a Cristo en nosotros.
En Testimonios tomo 1, página 279, nos dice que nosotros debemos dominar nuestras palabras, dominar nuestro genio. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reflejar ese carácter maravilloso del Salvador. Leámoslo juntos. Testimonios tomo 1, página 279. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. Hermanos, esta es una cita poderosa y es una cita que debe hacernos pensar. ¿Estamos nosotros siendo esclavos de Satanás? Solo hay una manera de saberlo. ¿Cómo estamos hablando a las personas que nos rodean, a los que amamos, a nuestros hermanos en las iglesias? Dice aquí que si nosotros tenemos palabras discordantes, palabras desagradables, y no hablo solamente de las palabras, también de nuestra actitud, porque nuestras facciones, nuestro rostro, nuestra forma de hablar y de movernos, de hacer las cosas, también habla. Toda palabra y toda actitud desagradable o impaciente o malhumorada es una ofrenda que usted y yo estamos dando a Satanás directamente. Así que pensémoslo bien antes de reaccionar de esta manera. Debemos orar mucho a Dios para que nada de estas cosas nos puedan afectar de tal manera que el carácter de Cristo sea dejado a un lado en nosotros. En el deseo de todas las gentes también nos menciona algo más en la página 572. Leamos. Jesús sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también, el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará la pasión a vilipendiar a los que le vilipendien. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. Hermanos, ¿cómo se comportó el Señor cuando estuvo ante Pilato? ¿Cómo reaccionó el Señor cuando fue maltratado de semejante manera que vimos al comienzo? El Señor Jesús no manifestó irritación, no se enojó. El Señor, muy dolido, pero con esperanza, oró por ellos. ¿Cuánto necesitamos nosotros hacer lo mismo? Mis hermanos, debemos recordar el ejemplo de Cristo. En Deseo de todas las gentes, en la página 277, dice también: pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. ¿Hay alguno de nosotros interesado en abrir el corazón a Satanás? Yo sé que no. Ninguno de nosotros. Pero recordemos que si hay resentimiento en nuestro corazón por alguna persona que nos haya hecho el mal, por alguna institución, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos entregarnos a Cristo y pedirle: Señor, pon en mí un espíritu nuevo, renueva un corazón nuevo en mi corazón, dentro de mí. Que no sea más una persona con estos sentimientos. Ayúdame, mi Señor. Dios pide a sus hijos que nosotros hagamos el bien a aquellos que nos persiguen. Que si tienen hambre les demos de comer. Hagamos todo eso por amor de Cristo y por amor de ellos, porque recordemos que lo que estamos buscando es su salvación. Vamos a leer juntos, mis hermanos, aquí en Lucas 6:27, del versículo 27 al 36.
Lucas 6, 27 al 36. Miren lo que pide Dios de nosotros, mis hermanos. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿O tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué hermosas palabras de la Escritura. Mis hermanos, lo tenemos en nuestras Biblias. Eso es lo que Dios espera de mí y de ti. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos. ¿Saben? Debe ser algo muy hermoso lo que va a ocurrir con Esteban y con Pablo en el cielo. Esteban fue apedreado con el beneplácito y con el buen propósito, digámoslo, de él, el de Pablo. Porque el propósito era erradicar la herejía. Y Pablo era una persona muy creyente en la verdad. Era una persona que hacía parte de la junta de la iglesia. Era una persona que estaba en el Sanedrín. Y Pablo estaba equivocado respecto a Esteban. ¿Cómo será en el cielo cuando estén caminando por las calles de oro y Esteban diga, ¿este no es Saulo? ¿Saulo el que participó en mi propia muerte? ¿Cómo es que Saulo está aquí? Pero después va a mirar los libros y se va a enterar que aunque él murió, su muerte fue una semilla para que Saulo encontrara a Cristo de corazón y de verdad. Y Saulo llegó a ser un misionero muy poderoso que llegó y llevó la verdad a todos los gentiles en su tiempo. Va a haber gozo en el cielo cuando Esteban y Saulo se abracen. Así que nosotros debemos pensar igual. No debemos odiar a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos y orar por ellos, porque en el cielo vamos a sentir ese gozo de estar con ellos. Y también podemos hacerlo acá. En Ministerio de Curación 395 dice algo maravilloso y es que hasta el día del juicio no vamos a conocer esa influencia del trato bondadoso para con nuestros enemigos. Recordemos el caso de Esteban y de Saulo. Dice, hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. ¿Qué dice? Un trato bondadoso y respetuoso. Tenemos que ser respetuosos aún con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen mal. Cuando tropezamos con la ingratitud y con la traición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello. Pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. ¿Notaron? Cuando nosotros respondemos al mal con el bien, cuando respondemos con amor a la persecución,
las personas se dan cuenta que están obrando mal. Y cuando ellos ven esa situación, esa reacción, se sorprenden y se despierta en ellos el deseo de ser personas diferentes. Dicen, ¿cómo es posible que esta persona que yo estoy tratando tan mal, con tanta sinceridad me trate tan bien? Hay algo especial en él. Y van a buscar a Cristo. Y van a ver a Cristo en él. En nosotros. Así que nosotros debemos buscar la manera de alcanzar siempre esa victoria. Pero ¿cómo alcanzarla? La victoria sobre nuestros problemas y defectos de carácter, contra nuestro resentimiento, contra nuestro mal genio, contra otros defectos que tengamos. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente? ¿Cómo responder a la ingratitud con amor? ¿Cómo responder a la calumnia con amor? ¿Cómo hacer que nuestra reacción sea como la de Cristo? Algunos dicen, yo no puedo, yo nací así o yo nací en tal lugar y en ese lugar todos nacemos con este defecto, así que yo así soy y así me muero. Eso no puede ser. ¿Es que acaso Cristo no tiene poder para transformar? ¿Acaso el Señor Jesús está muerto? No, Él resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros y envía su Santo Espíritu para transformar completamente nuestra naturaleza, si se lo pedimos. Y si nosotros no creemos en esto, nos perderemos. La sierva de Dios, y lo dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 266, dice lo siguiente: nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Miren, aquí está escrito. Si nosotros decimos, yo no puedo remediar mis defectos de carácter, ciertamente perderemos la vida eterna. Pero sigamos leyendo. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Proponedos pues un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio, que nada os estorbe. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí dice claramente que si uno dice no puedo remediar los defectos de mi carácter, estoy en un error. Estoy a punto de perder la oportunidad de tener la vida eterna. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo sé que es difícil. Lo sé por experiencia. Pero les digo la verdad. Cuando Cristo toma el control, Él hace el milagro. Solo necesitamos ir al Señor y decirle, mi Señor, yo tengo este defecto. Lo he notado porque he sido colocado en ciertas circunstancias y situaciones en las cuales me he visto confrontado. Señor, ayúdame. La sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles nos dice cómo puede ser hecho esto. En la página 450. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido, y la promesa es, se os dará. Querido amigo, ¿está usted luchando con este problema? Hay esperanza en Jesús. Él es todo para nosotros, y Él nos ayudará si vamos a Él de corazón. ¿Y qué debemos hacer si somos provocados inclusive por nuestros hijos, por nuestra pareja, por un compañero de trabajo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo poder? Es verdad, cuando llegan estas pruebas de forma sorpresiva, nos toman sin preparación muchas veces y fallamos. Pero, ¿cómo podemos hacer? Ya lo leímos, dice, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito. Así que es algo que debemos pedir a Dios. Pero cuando viene la prueba, hay una regla que no falla. ¿Quieres saberla?
Dice en los lugares celestiales, página 30. Hay poder en el silencio. No habléis una palabra hasta que hayáis elevado vuestra petición al Dios del cielo. Si siempre hacéis esto, aquí está la promesa. Pronto venceréis vuestro genio irascible. ¿Notaron? Si nosotros hacemos eso, si oramos a Dios, si elevamos nuestro corazón al Señor en medio de la prueba, y si tenemos por norma no pronunciar una sola palabra, ni hacer ninguna cara, porque también muchas veces hablamos, como les decía, con nuestra expresión, si tenemos eso como por norma, guardar silencio hasta elevar nuestra oración al Señor, vamos a poder vencer nuestro genio irascible. Es una promesa, es una norma del Señor, un regalo que Dios nos quiere dar. Y cuando nosotros estamos bajo granizada, ustedes alguna vez han sido atacados de una manera que no lo dejan hablar y no lo dejan hablar y lo hacen sentir mal y lo atacan más y más, y usted no sabe para dónde coger y se siente acorralado. Bueno, miren lo que dice también aquí, el Ministerio de Curación, página 387. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura. Es una descripción bastante gráfica. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura. Mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si se os trata mal o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos las promesas preciosas. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esto está tomado de Romanos 12:21. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Salmos 37, 5 y 6. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Esto está citando Lucas 12:2. Así que en vez de replicar con enojo, debemos repetirnos también promesas. Las promesas de Dios que acabamos de leer. Mantengámoslas en nuestras mentes. Ahora, mis hermanos, para terminar, el conflicto final se aproxima. La ley dominical, cuando sea instituida, va a hacer que todos nosotros pasemos por pruebas muy difíciles. Seremos calumniados, seremos acusados de ser los culpables de las ruinas de las naciones. Seremos vituperados, seremos entregados por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos de la iglesia. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo reaccionaremos? Debemos vencer hoy, si queremos en aquel momento vencer también. ¿Han leído ustedes lo que dice el profeta Jeremías? Lean conmigo, Jeremías capítulo 12, versículo 5. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Alguna vez usted ha corrido con los de a pie y se ha sentido cansado? Pues cuando usted esté corriendo detrás de los caballos sabrá que realmente es bastante más difícil que correr con los que van a pie. Cuando venga la ley dominical, mis hermanos, las pruebas que hoy tenemos serán en comparación nada, muy leves, pero nosotros vamos a estar preparados para hacerle frente. Si hoy día nos dejamos entrenar por el Señor en las pequeñas pruebas y en las grandes pruebas, si aprendemos a ser firmes, fuertes en el Señor, si oramos, si clamamos a Dios, si guardamos silencio, si no guardamos resentimientos, si oramos por nuestros enemigos, cuando llegue la ley dominical y estemos en medio de la más terrible angustia y la más terrible opresión y la más terrible calumnia y pruebas sin igual, muchos seremos muertos, muchos serán llevados cautivos, llevados a la cárcel. Tendremos que haber aprendido la lección ahora, para que cuando venga la prueba final, nosotros podamos ser vencedores como Cristo lo fue. ¿Estamos preparados para ello?
pues Dios nos ama y por esa razón permite las pruebas hoy día para que nos preparemos. La decisión es suya, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga. La decisión de depender de Cristo y perdonar, y de servir, y de amar, y de tener a Cristo en el corazón para poder responder como Él respondió. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que el Señor le bendiga y le permita a usted disfrutar de esta paz y de esa bendición de ser como Cristo. Dios le guarde.